Era una tarde tranquila cuando los jóvenes llegaron al retiro de la iglesia. El paisaje era perfecto, tal como lo habían imaginado, un extenso terreno rodeado de árboles antiguos, con un aire fresco y un cielo despejado. El lugar parecía un refugio apartado de todo, ideal para encontrar paz y realizar una introspección espiritual, lejos de las distracciones del mundo moderno. El grupo, compuesto por 6 jóvenes, había decidido asistir a este retiro con la esperanza de acercarse más a su fe, lejos del bullicio diario. La campana de la iglesia sonó con claridad mientras ellos cargaban sus mochilas y se dirigían hacia el centro del campamento. Había algo especial en el ambiente, algo etéreo que parecía llenar el aire, pero nadie sabía que, en las horas que seguirían, todo cambiaría. El retiro estaba organizado para ser una experiencia de reflexión, con meditaciones grupales y tiempo individual para la oración y el descanso. La iglesia, un edificio modesto con ventanales de cristal que dejaban entrar la luz suave del atardecer, era el núcleo de la actividad. Los jóvenes se instalaron en un salón grande, cuya atmósfera era más solemne de lo que esperaban. Las viejas paredes de madera crujían con el viento que empezaba a levantarse y el aroma de la tierra mojada impregnaba el aire. Era un lugar tan apartado que parecía estar en otro tiempo, casi suspendido fuera de la realidad. Esa noche, después de la cena, el líder del retiro, el padre Samuel, les ofreció un discurso que buscaba conectar a todos con la espiritualidad y la comunidad. Pero mientras él hablaba de paz y de fe, algunos de los jóvenes sentían una extraña sensación de inquietud que no lograban entender. La oscuridad, que ya había caído sobre el campamento, parecía más densa que de costumbre, como si algo invisible estuviera observando desde las sombras. Con la intención de despejarse, un par de jóvenes, Ana y Luis, decidieron caminar por el bosque cercano. La idea era disfrutar del aire fresco y relajarse un poco antes de regresar al grupo. Mientras avanzaban por el sendero rodeado de árboles, el crujir de las hojas bajo sus pies y el canto distante de algún búho les daban una sensación reconfortante, hasta que algo cambió. A medida que avanzaban, los ruidos del bosque parecían apagarse lentamente. El viento dejó de soplar y el aire se volvió denso, cargado de una extraña quietud. De repente, Ana se detuvo en seco, mirando hacia la oscuridad más allá del sendero. Un ruido, algo similar a un gruñido bajo, resonó en el aire. Luis, al principio, pensó que era un animal, tal vez un jabalí o un ciervo, pero algo en su interior le decía que no era así. ¿Lo escuchaste?, preguntó Ana con voz temblorosa. Luis asintió, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «Vamos a regresar». Pero antes de que pudieran dar media vuelta, el aire se tornó pesado y un crujido a lo lejos les hizo mirar hacia el borde del bosque. En ese momento, entre las sombras de los árboles, apareció una figura. Era alta, de forma humana, pero algo no encajaba. Su cuerpo parecía más grande de lo natural, con los músculos tensos, y sus ojos brillaban con una intensidad inhumana. La figura se movía con una rapidez espantosa, deslizándose entre los árboles como si no fuera parte de este mundo. Ana y Luis quedaron paralizados, incapaces de reaccionar, mientras esa sombra se acercaba lentamente hacia ellos. No sabían qué era, pero el temor que invadió sus cuerpos les dijo que no era algo humano. ¿Qué es eso?, susurró Ana, apenas creyendo lo que veía. Luis intentó hablar, pero su voz se ahogó en su garganta. De repente, un rugido profundo y gutural llenó el aire, haciendo que ambos saltaran de miedo. La criatura, si es que se podía llamar así, dio un paso hacia ellos, sus garras brillando bajo la luz de la luna llena. Era una bestia, con una figura humanoide,
pero sus extremidades estaban distorsionadas, sus dientes eran largos y afilados, y su mirada, fija en ellos, emanaba una hostilidad pura. ¡Corran!, gritó Luis, rompiendo el hechizo de terror que los había paralizado. Ambos comenzaron a correr, sin mirar atrás, siguiendo el camino de regreso hacia la iglesia. Pero la criatura no dejó de perseguirlos. Su velocidad era aterradora, tan rápida como un destello, y el suelo parecía temblar con cada paso de la bestia. Ana tropezó, cayendo al suelo, y Luis apenas logró sujetarla para levantarla rápidamente. El miedo los invadía, y el sonido de sus respiraciones agónicas se mezclaba con los pasos de la criatura que se acercaba. De repente, un rugido ensordecedor resonó en el aire, y algo invisible golpeó el suelo con una fuerza inhumana. La criatura estaba demasiado cerca. ¿Podrían escapar de ella? ¿O era este el destino al que estaban condenados? La oscuridad del bosque se cerraba a su alrededor, como un manto pesado que sofocaba cualquier atisbo de esperanza. Los árboles, altos y densos, parecían haberse desplazado, como si la misma naturaleza estuviera alineada con la bestia que los perseguía. Los pasos de la criatura eran cada vez más cercanos, y el sonido de su respiración, como un viento profundo y áspero, hacía eco entre los árboles, aumentando el terror que sentían en su interior. Ana y Luis corrían a ciegas, esquivando las raíces que sobresalían del suelo, tratando de alcanzar la luz tenue que provenía de la iglesia en la distancia. El miedo los empujaba hacia adelante, pero las fuerzas de Ana comenzaban a flaquear. El aire frío la golpeaba con fuerza en el rostro, mientras que el sudor frío empapaba su espalda. Podía sentir la proximidad de la criatura, y en su pecho se formaba una presión insoportable, como si el mismo aire se hubiera vuelto denso y pesado. «No podemos dejar que nos atrape», gritó Luis, mirando atrás brevemente para ver la sombra de la criatura acercándose rápidamente. Ana apenas podía respirar. Su cuerpo comenzaba a temblar por el esfuerzo, pero la adrenalina la mantenía en movimiento. Luis, viendo que ella estaba a punto de caer, la agarró con fuerza por el brazo, ayudándola a mantenerse en pie. El suelo parecía desmoronarse bajo sus pies, y el rugido de la criatura era ensordecedor. Estaban siendo cazados, y la sensación de ser presa era cada vez más real. De repente, un grito desgarrador rasgó el aire, uno que no pertenecía a ningún humano. Era el sonido de un lamento profundo, el lamento de una criatura ancestral atrapada entre el hambre y la rabia. Ana y Luis no pudieron evitarlo. Ambos se detuvieron en seco, como si una fuerza invisible les hubiera inmovilizado. En ese momento, escucharon algo aún más aterrador. Una voz humana. «¡Ana! ¡Luis! ¡Rápido! ¡Venid!». La voz era débil pero clara. Era el padre Samuel, que a pesar de los riesgos, había decidido ir a buscarlos. Ana, casi sin pensar, se soltó del brazo de Luis y comenzó a correr hacia el sonido de la voz. El peligro inmediato se desvaneció por un segundo en su mente, como si un rayo de esperanza hubiera iluminado su camino. Luis dudó por un momento, pero el miedo a la bestia que los acechaba lo impulsó a seguirla sin vacilar. A medida que se acercaban al claro donde estaba el padre Samuel, la luz de la iglesia se reflejaba débilmente a través de las ramas. El padre Samuel estaba frente a un árbol, algo agachado y con una expresión de horror en su rostro. Al ver a los jóvenes acercarse, su rostro se tornó aún más pálido. «¡Rápido! ¡Corran hacia la iglesia!», exclamó. Pero sus palabras fueron interrumpidas por un rugido salvaje que resonó a través del bosque. Ana y Luis lo miraron, atónitos, y vieron cómo la sombra de la criatura emergía de entre los árboles, esta vez mucho más cerca de lo que habían imaginado. El padre Samuel dio un paso atrás, mirando con ojos desorbitados a la bestia que se acercaba.
En ese instante, la bestia dejó de moverse y levantó su cabeza, emitiendo un sonido gutural que congeló la sangre de los tres. El hombre lobo estaba mirando directamente al sacerdote y algo en sus ojos parecía reconocerlo. «¡Es él!», susurró el padre Samuel con horror. «¡Es él! ¡La maldición!». Ana no entendía lo que el sacerdote quería decir, pero el miedo en su voz era inconfundible. En un parpadeo, la criatura se lanzó hacia ellos con una velocidad sobrehumana. El padre Samuel, con un grito desesperado, empujó a los jóvenes hacia adelante, intentando ganar un par de segundos. «¡Vayan! ¡No! ¡Miren atrás!», gritó el sacerdote, mientras la bestia lo alcanzaba en un salto mortal. Ana y Luis corrieron, sin atreverse a mirar atrás. El sonido de la lucha detrás de ellos fue aterrador, con el eco de los gritos y los rugidos resonando en sus oídos. El padre Samuel estaba en sus últimas, y lo sabían. Su sacrificio no iba a ser en vano, pero el terror de presenciarlo los dejaba atónitos, incapaces de comprender lo que estaba sucediendo. Mientras corrían, llegaron finalmente al borde del campamento, donde algunos de los otros jóvenes, alarmados por los gritos, se encontraban esperando. Al ver a Ana y Luis, se apresuraron a correr hacia ellos. El grupo se encontraba ahora en la iglesia, con las puertas cerradas con llave, pero el sonido de las garras de la criatura contra las paredes externas no dejaba lugar a dudas. La amenaza no había terminado. Dentro de la iglesia, el grupo se reunía en silencio, con el corazón palpitando con fuerza. La presencia del hombre lobo, aunque ausente por el momento, aún flotaba en el aire. Nadie osó hablar durante largos minutos, mientras la realidad de lo que había sucedido comenzaba a asentarse. ¿Qué había ocurrido realmente en el bosque? ¿Por qué el padre Samuel había sido atacado primero? ¿Y quién había sido el hombre lobo que había arrasado con todo a su paso? Las preguntas se acumularon en la mente de todos, pero en ese momento solo había una verdad. El mal acechaba en las sombras, y nadie estaba a salvo. El silencio dentro de la iglesia era opresivo. Los murmullos de los jóvenes, aún aterrados, no lograban disipar la atmósfera de angustia que pesaba sobre ellos. Ana, Luis, los demás se agruparon cerca del altar, mirando con ojos ansiosos hacia las grandes ventanas cerradas. El rugido lejano del hombre lobo seguía resonando a través del bosque, pero la criatura no parecía dispuesta a abandonar la zona. Estaba cerca. Ana, completamente desbordada por la emoción y la desesperación, fue la primera en hablar, su voz quebrada por el miedo. ¿Por qué nos ha atacado? ¿Qué significaba eso que dijo el padre Samuel? Luis, que había estado mirando la puerta con una intensidad feroz, la miró con los ojos llenos de preguntas sin respuestas. No sé, pero él sabía algo. No fue una casualidad que ese ser nos persiguiera. Todo estaba demasiado calculado. En ese instante, el reverendo Carlos, el líder del retiro, avanzó lentamente desde la parte trasera de la iglesia, donde había estado orando en silencio. Su rostro, normalmente sereno, estaba arrugado por la preocupación. El padre Carlos tenía una mirada grave, como si toda la situación le hubiera arrebatado la última pizca de esperanza que aún poseía. Sin embargo, lo que más sorprendió a los jóvenes no fue su rostro, sino las palabras que pronunció a continuación. Lo que sucedió no fue un accidente, no es algo que puedan ignorar. La sala se quedó en silencio, todos escuchando con atención. El padre Samuel no era quien pensaban que era. Ana frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con eso, padre Carlos? El sacerdote suspiró profundamente y se acercó más a ellos. No podemos seguir viviendo en la ignorancia. La historia que él conocía era más oscura de lo que cualquier libro de la iglesia pueda contar.
Esa criatura, esa bestia, no es simplemente un monstruo salvaje. Es un hombre lobo, sí, pero no es cualquier hombre lobo. Es alguien que fue uno de nosotros. Los ojos de los jóvenes se abrieron de par en par. Luis miró con incredulidad a su alrededor, buscando alguna respuesta en las caras de los demás. ¿Cómo es eso posible? ¿De qué hablas? El padre, Carlos, se acercó al altar tomándose un momento antes de continuar. El padre Samuel fue un joven como ustedes, hace muchos años. Creció en una pequeña aldea no muy lejos de aquí. Era un muchacho devoto, lleno de fe, pero también cargaba con un secreto terrible. Su linaje, la maldición de los licántropos, había sido transmitida por generaciones dentro de su familia. Él no sabía lo que era hasta que, un día, se transformó. Un estremecimiento recorrió la espalda de todos. Ana, incapaz de comprender, apenas pudo susurrar. Pero si él sabía todo esto, ¿por qué no nos lo dijo? El sacerdote miró hacia el techo, como si se sintiera abrumado por el peso de la verdad. Porque no podía. La maldición era demasiado fuerte, pero lo que ocurrió aquí, lo que vimos hoy, no fue un accidente. El padre Samuel estaba tratando de redimir su alma, pero su naturaleza nunca dejó de acecharlo. La bestia, esa que persigue a todos, siempre está ahí, y solo un sacrificio puede calmarla. Un escalofrío recorrió la iglesia mientras los jóvenes escuchaban en silencio. Luis, aún dudando de las palabras del sacerdote, se acercó al altar. ¿Por qué no nos dijiste antes sobre esto, padre? ¿Por qué ocultar todo? Porque ni yo lo sabía del todo. El sacerdote suspiró, su tono cargado de una tristeza insondable. Él me lo dijo en su lecho de muerte, justo antes de que desapareciera. Había encontrado una manera de controlar su transformación, pero la única forma de hacerlo era sacrificando a los demás, uno por uno. El problema, hijos míos, es que la criatura ya ha comenzado su caza. Ana, con los ojos llenos de lágrimas, miró a su alrededor, como si buscara alguna respuesta entre sus amigos. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos detenerlo? El padre Carlos la miró con pesar. Hay una forma de detener al hombre lobo, pero es peligrosa. El sacrificio debe hacerse, y no será uno de ustedes quienes deban pagar el precio. La confusión reinó en los rostros de los jóvenes. Nadie comprendía exactamente qué quería decir el sacerdote, pero sabían, en sus corazones, que el tiempo se les estaba agotando. El hombre lobo estaba cerca, y la única salida para todos ellos parecía un enigma aún sin resolver. Una de las jóvenes, Marta, se adelantó. ¿De qué sacrificio hablas, padre? ¿Qué debemos hacer para terminar con esto? El sacerdote se acercó lentamente a la puerta de la iglesia, mirando fuera hacia el espeso bosque que rodeaba la zona. Debemos encontrar al hombre lobo antes de que él nos encuentre a nosotros. El sacrificio debe ser hecho por alguien que esté dispuesto a enfrentar la verdad, a reconocer su destino y la oscuridad que se esconde detrás de él. Solo entonces la maldición podrá ser detenida. Las palabras del padre Carlos eran una carga pesada y el miedo creció más entre los jóvenes. Las sombras del hombre lobo seguían acechando y no había forma de escapar. Solo quedaba una pregunta en sus mentes: ¿quién sería el elegido para enfrentarse a la verdad? El aire profundo se apoderó de todos. Ninguno de los jóvenes podía quitarse de la mente lo que acababan de escuchar. ¿Quién podría sacrificarse para poner fin a la maldición? Nadie sabía si estaban preparados para lo que estaba por venir. El padre Carlos, con su rostro sombrío, se giró hacia ellos una vez más, y en sus ojos brillaba un destello de angustia. Lo peor que pueden hacer ahora es perder el tiempo. El hombre lobo está cerca, y una vez que comienza a cazar, no hay vuelta atrás.
Debemos encontrarlo antes de que lo haga con ustedes. Luis, sintiendo la urgencia de las palabras del sacerdote, dio un paso al frente. ¿Dónde lo encontramos, padre? ¿Dónde está ahora? El sacerdote los miró fijamente, sus labios apenas moviéndose cuando respondió: La criatura no está lejos. Siempre elige la oscuridad, la quietud del bosque, y en especial los lugares en los que ha sido olvidada. Él ya conoce este terreno. Quizás lo que necesitamos no es buscarlo, sino esperar. Esperar, repitió Ana con incredulidad. ¿Esperar a que nos encuentre? Sí, dijo el padre Carlos con seriedad. No podemos huir de lo que está por suceder. Lo que está a punto de ocurrir debe suceder. Todos ustedes deben estar preparados para enfrentarlo, para conocer la verdad. El padre no dijo nada más, y aunque sus palabras fueron vacías de consuelo, los jóvenes entendieron la gravedad de la situación. Sabían que la única forma de sobrevivir era enfrentarse a la criatura de una vez por todas. Pero el miedo se apoderaba de ellos con cada minuto que pasaba. ¿Quién podría hacer frente a algo como eso? Ana miró a su alrededor, notando que, aunque el miedo era palpable en todos, había una unidad en la angustia de sus compañeros. Sin embargo, aún había dudas flotando en el aire. «Padre», dijo Luis con una voz decidida, «¿dónde debemos ir?» El sacerdote les indicó, señalando con un gesto hacia la puerta de la iglesia. «La criatura está cerca. Salgan al bosque, pero no lo hagan en grupos pequeños. Vayan en silencio, con cautela, y manténganse unidos. Nadie puede quedarse atrás». La decisión estaba tomada. No había vuelta atrás. Los jóvenes se miraron entre sí, conscientes de que su destino estaba ahora sellado. Salieron de la iglesia en grupos, armados solo con linternas y el miedo que los impulsaba a continuar. El viento soplaba con fuerza entre los árboles y el crujir de las hojas bajo sus pies parecía hacer eco de su ansiedad. A medida que avanzaban hacia el oscuro bosque, el rugido lejano de la criatura se fue acercando, cada vez más cerca. El grupo se detuvo, se encogió. No podían evitar la sensación de que algo los acechaba, de que los ojos de la bestia los observaban en cada momento. Cada crujido de la rama o el susurro del viento era una amenaza que podía convertirse en su fin. «El sacrificio debe ser hecho», murmuró el padre Carlos, como si esas palabras se repitieran sin cesar en su mente. Luis miró al sacerdote, quien parecía ahora más distante, sumido en sus propios pensamientos. «¿Por qué tú no? Eres el elegido, padre. ¿Por qué no tú?» El sacerdote lo miró con unos ojos cansados, pero profundos. «Porque la maldición no tiene dueño, hijo. Es algo que se pasa de generación en generación. El destino es caprichoso, y si de alguna forma yo pudiera detener esto, ya lo habría hecho hace muchos años». Un rugido salvaje resonó en el aire. Todos se detuvieron, paralizados por el sonido que parecía salir directamente del corazón del bosque. Un aullido que congelaba la sangre, que hacía que el cuerpo entero se tensara. Todos sabían que no podían huir. La criatura estaba cerca. Con un movimiento rápido, el padre Carlos hizo una señal para que se dispersaran, y los jóvenes, uno por uno, comenzaron a alejarse del grupo. Luis, Ana, Marta y los demás se adentraron aún más en el bosque, sus linternas temblorosas iluminando solo fragmentos de lo que parecía un universo oscuro e infinito. De repente, Luis escuchó el crujido de ramas rotas, seguido de una respiración profunda y áspera. A su lado, Ana ya estaba visiblemente pálida, y Marta, con las manos temblorosas, apenas podía sostener la linterna. «Está cerca»,
susurró Ana, mientras Luis avanzaba, intentando no mirar hacia los lados. El aullido sonó otra vez, ahora más cercano que nunca, pero el hombre lobo no había hecho su aparición física aún. En su lugar, una sombra se movió entre los árboles, mucho más rápida que cualquier ser humano, deslizándose por la oscuridad como si se alimentara de ella. El sudor recorría la frente de todos, pero más allá del miedo palpable había una sensación de inevitabilidad, una sensación de que nada podría detener lo que ya estaba en marcha. La criatura estaba a punto de hacer su aparición, y con ella una verdad oscura que los jóvenes ya no podían escapar. Sin darse cuenta, todos habían sido atrapados en una red tejida. Avanzaban. El sonido de las hojas crujir bajo sus pies ya no era suficiente para distraerlos del miedo creciente que pulsaba en sus venas. Estaban en la boca del lobo, esperando lo peor, pero, al mismo tiempo, todos sabían que el sacrificio ya no podía retrasarse. Algo iba a ocurrir esa noche. Luis, respirando pesadamente, podía escuchar claramente el sonido de su propio corazón. Estaba aterrorizado, y aunque intentaba calmar a los demás, sabía que la situación estaba más allá de cualquier control. De repente, una figura emergió entre los árboles. El padre Carlos. Parecía más pálido de lo normal, y sus ojos reflejaban una mezcla de desesperación y aceptación. «Es hora», dijo el sacerdote, su voz temblando, pero con una serenidad inquietante. «El sacrificio debe hacerse ahora». Ana, Marta y los demás jóvenes se acercaron lentamente, observando al sacerdote como si esperaran una explicación, pero el padre no dijo nada más. En su mano sostenía una vieja reliquia que nunca antes había mostrado. Un amuleto de plata que brillaba con una luz extraña, casi sobrenatural. Luis sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¿De qué se trata esto, padre?», preguntó, con la voz rasposa por el miedo. El sacerdote lo miró fijamente. «Este es el único camino. Solo un sacrificio de sangre puede detener a la criatura. Todos nosotros hemos sido marcados por la maldición. Cada uno de ustedes, por alguna razón, está aquí esta noche. Solo uno de ustedes tiene la fuerza para hacer lo que debe hacerse». La tensión se apoderó del grupo. Los jóvenes intercambiaron miradas nerviosas, sin saber a qué se refería exactamente el padre Carlos. ¿Qué sacrificio necesitaba hacerse? Nadie entendía completamente lo que el sacerdote implicaba, pero la ansiedad colectiva era palpable. «Padre», murmuró Ana, «¿quién será el elegido? ¿Cómo sabremos quién debe hacerlo?» El sacerdote bajó la cabeza. «El sacrificio será hecho por aquel que esté dispuesto a morir por todos, el que pueda cargar con la oscuridad de la maldición sin desmoronarse. Ese es el precio a pagar». Silencio. Nadie sabía qué decir. Nadie quería ser el elegido. La vida de todos estaba en juego, pero la idea de sacrificarse de esa manera era indescriptible. Fue Marta quien, después de un largo rato de incomodidad, dio un paso adelante. «Lo haré». Su voz era suave, pero clara. «Lo haré si con eso podemos detenerlo». Luis la miró con sorpresa. Nadie había esperado que Marta, la más tranquila del grupo, tomara esa decisión. Pero no había tiempo para objeciones. El sacrificio debía cumplirse. Ana la miró fijamente con los ojos llenos de lágrimas y dijo: «No, Marta, no puedes». Pero ya era tarde. Marta había avanzado hacia el altar improvisado que el padre Carlos había preparado. En su rostro, una expresión de calma lo envolvía todo, como si hubiera alcanzado una paz imposible en medio del caos que lo rodeaba. Mientras el sacerdote la preparaba para el ritual, la criatura que los había estado acechando finalmente hizo su aparición. Un aullido desgarrador resonó en la oscuridad.
Era más fuerte que nunca, tan cercano que parecía que el mismo aire vibraba con él. Los jóvenes se paralizaron, pero el padre Carlos continuó con su ritual. Sus palabras rápidamente se unieron con el viento que arremetía contra sus cuerpos. «Esto no es solo una prueba de valentía», murmuró el sacerdote mientras comenzaba a trazar símbolos en el suelo con la sangre de Marta. «Es un precio que hay que pagar para romper el ciclo». En ese momento, la sombra de la criatura apareció entre los árboles. Con su cuerpo cubierto de pelo gris oscuro, los ojos rojos y brillantes, el hombre lobo caminaba hacia ellos, tan majestuoso como aterrador. Su presencia era una pesadilla, hecha realidad. El ambiente se volvió aún más denso, como si la oscuridad misma hubiera cobrado vida, aplastando cualquier vestigio de esperanza. Marta estaba arrodillada, con los ojos cerrados, como si estuviera orando. Sabía que su sacrificio no solo era la última esperanza para el grupo, sino también la única forma de liberar a todos del yugo de la maldición. La criatura, al ver el sacrificio, comenzó a rugir furiosamente, pero en sus ojos había una mezcla de furia y resignación. «¡Es ahora!», gritó el padre, haciendo el último gesto con sus manos para activar el poder del amuleto de plata. La criatura se abalanzó hacia Marta, pero el padre Carlos se interpuso, levantando el amuleto en alto. El aire se iluminó con una luz cegadora, como si el sol hubiera surgido a medianoche. La criatura gritó, pero su voz se desvaneció en un eco, como si fuera absorbida por la nada misma. La magia se desató. Y con un destello final, el hombre lobo cayó al suelo, transformándose en nada más que polvo. Los jóvenes no pudieron moverse por un instante, todavía atrapados en el hechizo que parecía envolver el aire. La calma regresó al bosque y solo el viento movía las hojas. Marta estaba tendida en el suelo, su destino. Su sacrificio había detenido la maldición, pero a un precio devastador. Era un hilo de asfalto serpenteante que se perdía entre colinas y campos interminables de maíz. El sol se había escondido hacía poco, y el cielo aún conservaba un tono violeta profundo, como un último susurro del día antes de ceder completamente a la oscuridad. David iba al volante, con los dedos tamborileando impacientes sobre el volante del viejo sedán. A su lado, su hermana menor, Lucía, miraba por la ventana con aire distraído. Ambos se dirigían a la casa de sus abuelos en el campo, un viaje que habían hecho muchas veces antes, pero esta vez había algo diferente. La radio apenas captaba estática, y la última canción que sonó se había desvanecido en un murmullo perturbador. El viento era cálido, pero soplaba con fuerza entre los maizales, haciendo que las plantas se mecieran como si algo grande se moviera entre ellas. «Deberíamos haber llegado hace 20 minutos», dijo Lucía, mirando la hora en su teléfono, pero la pantalla mostraba algo inquietante, sin señal. David frunció el ceño y presionó el acelerador, pero en ese instante el motor hizo un ruido seco y el coche empezó a perder velocidad. Las luces parpadearon y con un último gemido metálico el auto se detuvo en mitad del camino. «¿Qué demonios?», susurró David, girando la llave una y otra vez. El motor no respondía. Un silencio espeso cayó sobre ellos. Sin el ruido del coche, el único sonido que se escuchaba era el susurro de las hojas moviéndose con el viento. O al menos eso creyeron al principio. Lucía se estremeció. «¿Oíste eso?». David la miró con impaciencia, pero entonces lo escuchó también. Un crujido seco, luego otro, como si alguien estuviera pisando los tallos del maíz a pocos metros de la carretera. «Seguramente es el viento», dijo más para convencerse a sí mismo que a su hermana. Lucía no respondió.
En lugar de eso, miró fijamente hacia la oscuridad entre los maizales. «Hay algo ahí», susurró, casi sin mover los labios. David tragó saliva y encendió la linterna del teléfono. Apuntó hacia los maizales, pero la luz apenas penetraba en la espesura. Solo pudo ver los tallos altos y secos agitándose. Y luego, por un breve instante, creyó ver una sombra moverse. Un escalofrío le recorrió la espalda. «Vamos a ver si podemos llamar a alguien», dijo, intentando sonar tranquilo. Lucía miró su teléfono. Nada, sin servicio. «Genial», murmuró. El viento sopló con más fuerza y la temperatura pareció descender unos grados. Entonces lo oyeron. Un aullido, no el de un perro ni el de un lobo común. Era un sonido profundo, gutural, con una vibración que se sintió en sus huesos. Lucía apretó el brazo de su hermano con fuerza. «No es un lobo normal», susurró. David sintió un nudo en el estómago. De repente, quedarse dentro del auto parecía la mejor idea del mundo. El aullido se repitió, esta vez más cerca, y luego el sonido de algo corriendo entre los maizales. Algo grande, algo que venía directo hacia ellos. David cerró las puertas del coche con un movimiento rápido y torpe. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, mientras intentaba convencerse de que lo que había escuchado era solo un animal. Tenía que serlo. Lucía se acurrucó en su asiento, con los ojos muy abiertos, apretando los puños sobre su regazo. «No nos quedemos aquí», murmuró. «Tenemos que salir de este lugar». «¿Salir e ir a dónde?» David pasó una mano temblorosa por su cabello. Lucía no tenía una respuesta, pero quedarse allí en medio del campo de maíz, rodeados de la nada, no parecía una opción más segura. Entonces algo golpeó el costado del coche. No fue el viento, no fue un animal pequeño, fue un golpe seco, fuerte, como si algo grande hubiera caído pesadamente sobre el capó o empujado la carrocería con furia. Lucía ahogó un grito y David encendió la linterna de su teléfono, iluminando el vidrio de la ventanilla. Nada, solo la negrura del campo y el leve reflejo de su propio rostro aterrado. «¿Qué fue eso?», preguntó Lucía en un susurro. David negó con la cabeza. Sus dedos temblaban sobre la pantalla del teléfono, buscando sin éxito una señal de red. Nada. Otro golpe, esta vez más fuerte. El coche se estremeció. Lucía se llevó las manos a la boca para contener un sollozo. David apretó los dientes y apuntó con la luz hacia el campo de maíz. Ojos. Por un segundo, solo un par de segundos, la luz de su linterna captó dos puntos brillantes entre los tallos. Eran grandes, amarillentos y no parpadearon. David sintió un escalofrío recorrer su cuerpo como una descarga eléctrica. No era humano. Entonces, las hojas se movieron con violencia y la figura desapareció. «¡Arranca el coche, David!», gritó Lucía. David giró la llave con desesperación. El motor hizo un sonido seco, tosió, pero no arrancó. Y entonces lo escucharon otra vez. Ese aullido. Pero esta vez no era lejano. Era justo detrás de ellos. David se giró y vio algo que jamás podría olvidar. Unas garras enormes se apoyaban sobre el cristal trasero del coche, dedos largos y afilados que rascaban el vidrio, como si estuvieran probando su resistencia. Y luego una cara apareció. No era del todo un lobo, ni del todo un hombre. Un hocico largo y cubierto de pelo negro, fauces entreabiertas dejando ver colmillos afilados. Ojos amarillos, brillando con un hambre inhumana. El ser inclinó la cabeza lentamente, como si los estuviera estudiando. Lucía soltó un grito ahogado. David volvió a girar la llave con desesperación. El motor rugió de repente, arrancando de golpe, y entonces la criatura golpeó
El cristal con fuerza, la ventana trasera se resquebrajó, dejando una telaraña de grietas. David no esperó a que se rompiera por completo. Pisó el acelerador con todas sus fuerzas. El coche avanzó con un chirrido de neumáticos sobre la grava. En el espejo retrovisor, la silueta de la criatura se alzaba entre los maizales, observándolos mientras huían, pero no se quedó atrás. Comenzó a correr, a cuatro patas, a una velocidad imposible. Lucía gritó cuando vio la enorme figura abalanzarse hacia ellos, ganando terreno con facilidad. David sabía que el coche no aguantaría mucho más, y el pueblo más cercano estaba a kilómetros de distancia. La pesadilla apenas estaba comenzando. El motor rugía con esfuerzo mientras el coche avanzaba a toda velocidad por la carretera oscura. David mantenía ambas manos firmes en el volante, sintiendo el temblor en sus dedos, el sudor frío resbalando por su frente. Lucía no dejaba de mirar hacia atrás, con los labios entreabiertos y el pecho subiendo y bajando rápidamente, atrapada entre el terror y la incredulidad. La criatura seguía allí. A pesar de la velocidad, el monstruo no se quedaba atrás. Sus músculos se movían con precisión animal bajo la piel tensa y cubierta de un pelaje oscuro. Cada zancada era un salto brutal y cada uno lo acercaba más al coche. «No puede ser real», gritó Lucía tapándose la boca con las manos. Pero era real, demasiado real. Los faros iluminaban el camino frente a ellos, una carretera angosta, bordeada de árboles y campos de maíz interminables. No había luces de casas, ni señalizaciones, ni siquiera un maldito poste de teléfono. Nada. Solo la negrura devorando todo a su paso. David pisó el acelerador hasta el fondo. El coche vibró peligrosamente. «Vamos, vamos, vamos», masculló. Entre dientes, un golpe fuerte sacudió el vehículo. Lucía gritó. David sintió como el auto se tambaleaba y casi pierde el control. Miró por el espejo retrovisor y vio la monstruosa silueta sobre el maletero. Había saltado encima del coche. Las garras arañaron el metal con un chirrido desgarrador. La criatura gruñó, un sonido grave y gutural que resonó dentro del coche como si proviniera de todas partes. David giró el volante bruscamente. El auto derrapó a la izquierda y la criatura perdió el equilibrio por un segundo, resbalando un poco hacia un costado. David no perdió el tiempo. Pisó el freno de golpe. El mundo pareció volverse lento. El monstruo salió despedido por la inercia, cayendo pesadamente sobre el asfalto algunos metros adelante, rodando hasta detenerse en medio de la carretera. «¡Acelera!», gritó Lucía. David obedeció. El coche rugió nuevamente y pasó a 160 toda velocidad junto al cuerpo inmóvil de la criatura. Por un momento, David creyó que la habían matado, pero algo dentro de él le decía que no sería tan fácil. Lucía, con la respiración entrecortada, no apartaba la vista del retrovisor. Entonces lo vio moverse. Primero, los dedos largos y afilados se crisparon, arañando el asfalto. Luego, la bestia giró lentamente la cabeza, sus ojos brillando, con un odio visceral. Se estaba levantando. Lucía sintió que el alma se le caía al suelo. «No puede ser», susurró. El monstruo lanzó un gruñido profundo y empezó a correr nuevamente, su silueta oscura deslizándose por la carretera, como una pesadilla imposible de sacudir. Pero esta vez no solo corría. Estaba más rápido. Lucía se quedó sin aliento. «David, nos va a alcanzar otra vez». David sabía que no podían seguir huyendo para siempre. El auto tenía un límite, pero aquella cosa no parecía conocer el cansancio. Entonces vio algo a lo lejos, una intersección. Una vieja señal oxidada indicaba que el camino a la derecha llevaba a un puente, y de repente una idea peligrosa y desesperada se formó en su mente. «Agárrate, Lu», susurró.
Ella apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando David giró el volante con toda su fuerza, tomando la curva cerrada sin reducir la velocidad. Las ruedas traseras patinaron y el coche estuvo a punto de volcarse, pero logró mantenerse en el camino. El puente estaba justo delante de ellos, un viejo puente de madera que cruzaba sobre un río estrecho, pero lo suficientemente alto como para que una caída fuera fatal. David no lo pensó dos veces. Pisó el freno con todas sus fuerzas justo al llegar a la mitad del puente. El coche se detuvo en seco. Lucía lo miró con el miedo tatuado en el rostro. «¿Qué haces? Nos va a alcanzar». David no respondió. El monstruo emergió de la oscuridad como un proyectil, corriendo directo hacia ellos. Sus patas traseras se flexionaron y saltó, pero David ya estaba preparado. En el instante exacto en que la bestia estaba en el aire, David soltó el freno y puso la marcha atrás. El coche retrocedió justo a tiempo. La criatura cayó de lleno sobre las viejas tablas del puente, y entonces el suelo cedió. Las maderas podridas se astillaron bajo el peso de la bestia. Un rugido furioso se ahogó en el aire cuando el monstruo cayó por la abertura y desapareció en la negrura del río. Silencio, solo el sonido del agua corriendo bajo el puente. Lucía estaba con la mano en la boca, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. David dejó escapar un aliento tembloroso y miró a su hermana. «Dime que eso lo mató», susurró. Lucía no contestó. Solo miró el agujero en el puente, donde hasta hace unos segundos había estado esa cosa. El agua seguía corriendo, pero algo le decía que no era el final. Algo allá abajo estaba esperando. Por un instante, el mundo pareció contener la respiración. Solo el viento soplaba entre las hojas y el rumor del agua se deslizaba bajo el puente roto. David y Lucía se quedaron en silencio, con la vista fija en el agujero por donde había caído aquella cosa. La pregunta flotaba entre ellos sin que ninguno se atreviera a formularla en voz alta. ¿Realmente estaba muerto? David bajó lentamente la mano del freno y sintió su propio pulso vibrar a través del volante. «Tenemos que irnos», dijo con voz ronca. Lucía no contestó. Sus ojos estaban clavados en la oscuridad del río. Había algo en aquel silencio que la inquietaba. No era un silencio de muerte, era un silencio expectante. Entonces lo sintieron. El agua dejó de fluir con naturalidad. David frunció el ceño y entrecerró los ojos. El río se estaba moviendo raro. Lucía se inclinó ligeramente hacia adelante, observando el reflejo de la luna en el agua. El flujo del río ya no era un murmullo constante. Ahora chapoteaba, como si algo grande estuviera emergiendo de él. «No puede ser», susurró, y entonces ocurrió. Unas garras surgieron del agua, sujetándose a los bordes rotos del puente. La madera crujió bajo la presión de los dedos afilados, dejando surcos profundos en su superficie. Lucía sintió que el alma se le encogía en el pecho. Los brazos de la criatura se elevaron lentamente, con el agua escurriendo de su piel oscura y peluda. Pequeñas ondas comenzaron a expandirse en la superficie, revelando una silueta que se alzaba desde las profundidades. David no esperó a ver más. Pisó el acelerador. El coche rugió en reversa, alejándose del puente y girando de vuelta a la carretera principal. Pero algo golpeó el suelo detrás de ellos, un impacto brutal, como si un árbol entero hubiera caído del cielo. Lucía gritó y se giró justo a tiempo para verlo. El hombre lobo estaba de pie otra vez, empapado, jadeante, con el pecho subiendo y bajando en una respiración profunda y furiosa. Su pelaje chorreaba agua lodosa y sus ojos amarillos brillaban con un odio aún más intenso. David apenas podía creer lo que estaba viendo. Aquella cosa no podía morir.
Lucía se llevó las manos a la cabeza, completamente desesperada. «No es posible, David. Lo matamos, lo tiramos al río. ¿Qué más quiere?» Pero David ya no tenía respuestas. Solo había una verdad clara. Seguir huyendo no era una opción. El hombre lobo inclinó la cabeza lentamente, estudiándolos, con la paciencia de un depredador que sabía que su presa estaba acorralada. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquella mirada no los iba a matar rápido, iba a disfrutarse cada segundo, y entonces empezó a caminar, despacito, con una calma espeluznante. Lucía sintió que el pánico la asfixiaba. «David, tenemos que hacer algo». Pero David no la escuchaba. Su mente estaba en otra parte. Sus ojos estaban clavados en el maletero del coche, ahí donde su abuelo había guardado algo importante. Algo que, en ese momento, podría ser su única oportunidad de sobrevivir. Sin pensarlo más, abrió la puerta del coche y salió. Lucía sintió que el corazón se le detenía. «¿Qué haces?», gritó. Pero David no contestó. El hombre lobo se detuvo al verlo bajar. La criatura ladeó la cabeza, como si no esperara que su presa se entregara así de fácil. David corrió hasta el maletero y lo abrió con un movimiento torpe. Ahí estaba, un viejo rifle de caza envuelto en una manta, el rifle de su abuelo. Lucía abrió los ojos de par en par. David temblaba mientras sacaba el arma y la cargaba con las balas oxidadas. No tenía idea si funcionaría, pero en ese momento era su única opción. El hombre lobo pareció comprender lo que ocurría. Gruñó bajo, mostrando los dientes en un gesto de advertencia. David alzó el rifle, respiró hondo y apuntó directo al monstruo. El mundo pareció detenerse. Lucía contuvo la respiración. El hombre lobo se tensó. Y David disparó. El estruendo del disparo rasgó la noche, como un trueno. Lucía se cubrió los oídos y gritó, mientras el retroceso del rifle sacudió los brazos de David. El proyectil silbó a través del aire y golpeó de lleno al hombre lobo en el pecho. La criatura soltó un gruñido espantoso y cayó de espaldas. David sintió un atisbo de esperanza brotar en su pecho. Lo había logrado. El monstruo estaba en el suelo, inmóvil. Lucía abrió la puerta del coche y corrió hacia su hermano. «¡Lo mataste!», jadeó, con los ojos muy abiertos. David seguía con el rifle apuntando al cuerpo, su respiración entrecortada. Pero en el fondo de su mente, una duda lo carcomía. ¿Y si no era suficiente? El viento silbó entre los maizales y por un momento todo quedó en un silencio sepulcral. David tragó saliva, dio un paso adelante. El cuerpo seguía ahí, quieto. Lucía lo tomó del brazo. «Vámonos antes de que...». Y entonces ocurrió. La mano del hombre lobo se movió con un espasmo. Lucía sintió que la sangre se le helaba. David apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando los ojos de la criatura se abrieron de golpe. El amarillo fulgurante brilló con una furia inhumana. En un movimiento imposible, el monstruo se incorporó de un salto y lanzó un zarpazo brutal. David sintió el impacto antes de poder moverse. El golpe lo lanzó al suelo con violencia, y el rifle salió volando de sus manos. Lucía gritó. «¡Oh!». Hombre lobo se erguía ante ellos, el agujero del disparo en su pecho cerrándose lentamente, como si la bala nunca hubiera estado allí. David sintió que su corazón se desplomaba en su pecho. «No, no puede ser». El monstruo rugió con una ira que hizo vibrar el aire. Lucía corrió hacia el rifle, pero la criatura fue más rápida. En un salto, aterrizó sobre ella y la empujó contra el suelo. David sintió que la desesperación lo consumía. «¡Suéltala!». Lucía forcejeó con todas sus fuerzas, pero era inútil. Las garras se cerraban sobre su cuello. David buscó algo, cualquier cosa con que defenderse, y entonces lo vio. Entre el polvo del suelo, cerca de su mano, brillaba algo metálico, una bala.
Pero no era una bala normal. Era diferente. David la tomó con dedos temblorosos. El casquillo tenía un brillo extraño. Era de plata. En ese momento lo recordó. Las palabras de su abuelo. Siempre lleva esto contigo, muchacho. Nunca sabes qué acecha en los campos por la noche. David sintió un nudo en la garganta. Su abuelo sabía. Con un movimiento rápido, rodó por el suelo, tomó el rifle y colocó la bala en la recámara. Lucía jadeaba, sus manos tratando de apartar las garras de su cuello. David alzó el arma. El hombre lobo giró la cabeza hacia él, y David disparó. La bala de plata voló en línea recta y se incrustó en la frente de la bestia. El impacto fue devastador. La criatura soltó un aullido que no era solo de dolor, sino de algo más profundo, el sonido de algo muriendo de verdad. El cuerpo de la bestia convulsionó y cayó de rodillas. Sus ojos, aquellos ojos llenos de odio, se tornaron opacos. Por un segundo parecía querer decir algo, pero entonces todo acabó. El hombre lobo se desplomó sobre el suelo y no volvió a moverse. Silencio. David jadeó, con las manos aún aferradas al rifle. Lucía sollozaba suavemente con la mano en el cuello, mirando el cadáver. No se levantó, no se curó, no volvió. David se dejó caer sobre sus rodillas, sintiendo el peso de lo que acababan de vivir. Lucía se aferró a su brazo. ¿Se acabó? David miró el cuerpo sin vida. El viento sopló entre los maizales. Y esta vez no hubo respuesta, solo el silencio. Sí, se acabó. El viento nocturno seguía soplando entre los maizales, pero ya no traía consigo la promesa de algo acechando en la oscuridad. Ahora solo era un susurro lejano, un eco de lo que había ocurrido. David y Lucía se quedaron junto al cadáver del hombre lobo por varios minutos, sin atreverse a moverse ni a hablar. Por fin estaba muerto, pero el miedo aún latía en sus venas. Lucía temblaba y se abrazaba a sí misma, sintiendo la piel aún ardiente por las garras de la criatura. Sus piernas querían moverse, huir de allí cuanto antes, pero su cuerpo se negaba a obedecer. David, por otro lado, sentía algo diferente. No era solo alivio, era una profunda sensación de inquietud. Se arrodilló lentamente junto al cuerpo del monstruo y alzó el rifle con manos temblorosas. Quería asegurarse de que no hubiera dudas. Pero entonces lo vio. Los ojos del hombre lobo estaban abiertos. Lucía se llevó una mano a la boca, ahogando un grito. No puede ser. Pero esta vez no había vida en ellos, solo un reflejo vacío, una mirada perdida en la eternidad. Y fue ahí cuando sucedió lo impensable. El cuerpo del monstruo comenzó a cambiar. David y Lucía observaron con horror cómo el pelaje negro y espeso empezó a encogerse, la piel endurecida se replegó sobre sí misma, y las garras, afiladas como cuchillas, se acortaron hasta volverse uñas humanas. El aullido de un lobo resonó a lo lejos, como si la luna misma estuviera lamentando lo que había ocurrido, y cuando todo terminó, el cadáver que yacía ante ellos ya no era el de un monstruo, era un hombre. Lucía sintió que las piernas le fallaban y cayó de rodillas en la tierra húmeda. «Dios mío». David se quedó petrificado con el rifle aún entre las manos. Era un hombre de unos 40 años. Su rostro estaba surcado por cicatrices y sus ojos, aunque muertos, aún conservaban un brillo amarillento, como un recordatorio de lo que había sido. El miedo en el rostro de Lucía se convirtió en otra cosa, algo parecido a la culpa. ¿Quién era? David no respondió. Pero dentro de él, la respuesta ya había tomado forma. No era solo un monstruo, era alguien con una historia, con una vida antes de todo esto, y lo habían matado.
Por un instante la Victoria se sintió vacía. El viento sopló con más fuerza, como si la noche intentara borrar las huellas de lo ocurrido. David y Lucía se miraron, y sin decir una palabra más, volvieron al coche. Se habían salvado, pero algo les decía que la historia no había terminado, porque la luna nunca olvida, y ellos tampoco lo harían. Era una tarde lluviosa cuando la familia Martínez llegó al hotel, un establecimiento aislado en las montañas, rodeado por un vasto mar de árboles. Nadie en el pueblo cercano recordaba con claridad cuándo había sido construido, ni cuántos huéspedes habían pasado por sus pasillos. Lo único cierto era que el viejo hotel tenía una atmósfera extraña, algo en el aire que no se podía describir. Una sensación inquietante que parecía envolver todo a su alrededor. El padre, Raúl, había decidido que ese fin de semana sería el escape perfecto para su familia. Después de meses de trabajo, la idea de estar rodeados de la naturaleza parecía la respuesta ideal para alejarse de la rutina. Junto a su esposa, Laura, y sus dos hijos, Sofía y Tomás, pensaron que una estancia en un hotel alejado de la ciudad les devolvería la paz que tanto necesitaban. El lugar estaba mucho más apartado de lo que esperaban. Apenas unos pocos autos pasaban por el estrecho camino que llevaba hasta la entrada, y el hotel, a pesar de su fachada anticuada, mantenía un aire elegante, como si hubiera sido prístino en su época. Sin embargo, la calma de su exterior contrastaba con algo que Raúl percibió en cuanto pusieron pie en el vestíbulo. El aire estaba cargado de una tensión inexplicable. La recepcionista, una mujer de mediana edad con ojos inquietos, les dio una cálida bienvenida. Su sonrisa, aunque educada, parecía forzada. Les entregó las llaves de sus habitaciones, les ofreció una copa de vino y les indicó que podían disfrutar de la cena en el comedor a la hora que desearan. Todo parecía normal, pero algo en su mirada no encajaba del todo. ¿No hay nadie más hospedado en el hotel?, preguntó Laura, al notar que el ambiente estaba extrañamente vacío. La recepcionista asintió con un leve movimiento de cabeza, pero evitó el contacto visual. Algunos huéspedes llegaron, pero no todos han sido tan afortunados como ustedes, dijo sin dar más detalles. Raúl, que nunca había sido de preocuparse por pequeñas rarezas, sonrió y tranquilizó a su familia. Es solo un pueblo pequeño, pensó. Es natural que no haya mucha gente. Pero a medida que avanzaban hacia sus habitaciones, la sensación de desasosiego solo crecía. El pasillo era largo y angosto, con tapices que colgaban de las paredes, como si el tiempo se hubiera detenido en alguna época olvidada. Los muebles de madera crujían bajo sus pies, y el eco de sus pasos resonaba en el pasillo vacío. A medida que avanzaban, comenzaron a notar algo aún más extraño. Una puerta entreabierta, al final del pasillo, de donde provenían murmullos bajos y algo que sonaba como un gruñido. Sofía, la hija mayor, observó curiosa. «Mamá, ¿escuchaste eso?», preguntó mirando hacia la puerta con evidente inquietud. Laura no pudo evitar una sensación de incomodidad, pero pensó que podría ser la habitación de algún otro huésped que, como ellos, había llegado para relajarse. «No te preocupes, Sofía, es solo el viento. Vamos a instalarnos en nuestra habitación», respondió Laura, tratando de mantener la calma. Sin embargo, el murmullo continuó, y un escalofrío recorrió la espina dorsal de todos al mismo tiempo. Cuando llegaron a la habitación, todo parecía estar en orden, pero la tensión persistía. Raúl se ofreció a salir a dar un paseo por los alrededores para despejarse un poco, mientras Laura se quedaba con los niños, intentando que la normalidad regresara a la familia. Raúl cerró la puerta con un leve golpe y salió al aire fresco de la tarde. Sin embargo, al caminar por el jardín del hotel, una sensación extraña lo invadió.
El viento parecía silbar entre los árboles, y el cielo comenzaba a oscurecerse más rápido de lo que había imaginado. La atmósfera, densa y pesada, se volvió aún más opresiva. Cuando cruzó una pequeña cerca de madera, Raúl vio una figura a lo lejos, de pie junto a una de las ventanas del hotel. Estaba oscuro, pero podía distinguir la silueta de un hombre, vestido con ropa desgastada, con el rostro apenas visible en la sombra. El hombre no se movía, solo observaba hacia el interior del hotel, como si estuviera esperando algo. Raúl decidió no acercarse. La mirada del hombre lo hizo sentir incómodo, como si estuviera siendo observado desde una distancia peligrosa. Así que regresó rápidamente al interior del hotel, pero algo en su mente le decía que aquello no era normal. Al regresar al pasillo, se dio cuenta de que las cosas se habían vuelto aún más extrañas. La recepcionista había desaparecido y el hotel, que momentos antes había estado tranquilo, ahora estaba silenciosamente tenso. Algo estaba cambiando. El gruñido que había escuchado antes se hizo más fuerte, más cercano, y comenzó a recorrer las paredes como si un animal estuviera al acecho, justo detrás de ellas. Fue entonces cuando la puerta de la habitación de la familia Martínez se abrió de golpe. Tomás, el hijo menor, salió corriendo por el pasillo con los ojos desorbitados. «¡Papá! ¡Hay algo en el pasillo!», gritó apenas pudiendo respirar. Raúl no tardó en reaccionar. «¿Qué pasa, hijo?», preguntó con el corazón acelerado. Tomás señalaba la puerta entreabierta, la misma que había visto antes, y Raúl sintió que una pesadilla comenzaba a tomar forma. Algo no estaba bien en este lugar, y mientras el gruñido se hacía más fuerte, un sonido agudo y brutal comenzó a atravesar el aire. Algo de dentro del hotel estaba despertando, algo muy viejo y muy peligroso. Si te ha intrigado esta primera parte de la historia, deja un comentario con la frase «El viento susurra secretos». De esa manera, sabré que eres de los pocos que se atreven a descubrir lo que hay más allá de la oscuridad. Y no olvides darle like para que más personas puedan unirse a esta historia. Lo que sigue será aún más aterrador. ¿Te atreves a seguir descubriéndolo? El ambiente en el hotel se había vuelto casi insoportable. Cada rincón parecía estar impregnado de una tensión palpable, como si las paredes mismas pudieran sentir el miedo que se apoderaba de la familia Martínez. Raúl, con el corazón acelerado, trató de calmar a Tomás, pero algo en su interior le decía que la situación era mucho más grave de lo que había imaginado. La puerta entreabierta seguía allí, como un recordatorio de que algo extraño acechaba en las sombras. Raúl miró a su alrededor, pero el pasillo permanecía en silencio, solo interrumpido por los ecos de sus propios pasos. Todo parecía más oscuro, más denso, como si el tiempo mismo hubiera ralentizado su marcha. «¿Deberíamos irnos?», preguntó Laura, asomándose por la puerta de la habitación. Su voz temblaba ligeramente y sus ojos reflejaban el miedo que había intentado esconder. Raúl quería tranquilizarla, pero no pudo. El ambiente había cambiado demasiado rápido. La extraña figura que había visto fuera del hotel, los gruñidos que resonaban a través de las paredes. Algo no estaba bien. No podían quedarse allí mucho más tiempo. De repente, el sonido que había estado acompañando a la familia desde su llegada, el gruñido bajo y constante, se convirtió en un rugido ensordecedor. Era como si el mismo hotel estuviera siendo arrasado por una fuerza primitiva, una fuerza que provenía de las entrañas del edificio. Los muebles comenzaron a temblar y el suelo bajo sus pies vibraba como si un terremoto estuviera por ocurrir. «¡Papá!», gritó Sofía, señalando hacia la puerta entreabierta. Raúl miró y lo vio. La figura en la puerta, esa figura que había estado allí observando en silencio,
ahora estaba completamente visible. Ya no era un hombre. Su cuerpo había comenzado a transformarse, sus rasgos se estiraban y deformaban bajo una presión inexplicable. La figura comenzó a agacharse y el sonido de sus huesos crujía, retumbando en las paredes del hotel. Lo que antes era un hombre, ahora se erguía como una criatura indescriptible, con una enorme cabeza de lobo, ojos brillantes y amarillos y una boca llena de dientes afilados que relucían a la luz de las lámparas del pasillo. El cuerpo de la bestia seguía creciendo. Su torso se ensanchaba mientras sus garras comenzaban a rasgar el suelo de madera. La transformación había comenzado, y lo que estaba frente a la familia no era un hombre, sino un hombre lobo. Raúl sintió un nudo en el estómago. En ese instante, todo lo que había creído saber sobre el mundo comenzó a desmoronarse. Lo que antes era solo una leyenda, ahora se había convertido en una realidad aterradora. ¡Corre!, gritó Raúl, empujando a su familia hacia atrás, hacia la habitación. Sofía y Tomás, paralizados por el miedo, apenas podían moverse. Laura, en un intento de salvar a sus hijos, se lanzó hacia ellos y los abrazó. Raúl, con el corazón a 1000 por hora, intentó cerrar la puerta con todas sus fuerzas, pero la bestia, con un rugido salvaje, se lanzó hacia ellos, rompiendo la puerta con un solo golpe. Los ojos amarillos de la criatura brillaban con hambre, mientras su aliento caliente llenaba el aire. Raúl sabía que no tenían tiempo. Debían salir de ahí, a toda costa. «Sofía, Tomás, sigan mis pasos y no miren atrás», gritó, mientras comenzaba a empujar a su familia hacia el pasillo. Cada paso parecía una eternidad. El sonido de los pasos de la criatura los seguía de cerca, resonando como un tambor en sus oídos. Mientras corrían por los pasillos del hotel, Raúl miraba hacia atrás. La bestia, ahora completamente transformada en un hombre lobo, lo seguía con una velocidad sorprendente. Cada vez que la criatura saltaba o giraba, los muros temblaban y los cuadros en las paredes caían al suelo con estruendo. Estaban atrapados en un laberinto sin salida. El rugido de la criatura llenó el aire mientras Raúl giraba una esquina buscando una salida. Las ventanas del hotel estaban cerradas y la puerta de entrada parecía estar demasiado lejos. «Raúl, hay una salida por detrás», exclamó Laura, señalando una puerta que parecía conducir a los jardines traseros del hotel. Era su única esperanza. Raúl no lo pensó 2 veces y corrió hacia la puerta, seguido de cerca por su familia. Pero cuando llegaron a la salida, se dieron cuenta de que la criatura ya estaba ahí. No había escapatoria. La bestia, ahora parada a unos pocos metros de ellos, los miraba fijamente con esos ojos amarillos penetrantes. Raúl intentó buscar algo, cualquier cosa que pudiera usar como defensa, pero todo a su alrededor parecía estar demasiado lejos. Fue entonces cuando la criatura dio un paso hacia ellos, su cuerpo aún en transformación. Los gruñidos se hicieron más intensos y un aullido desgarrador resonó por todo el jardín. El sonido del aullido parecía amplificarse, como si la misma luna estuviera respondiendo. La criatura se lanzó hacia ellos con una velocidad increíble. En ese preciso momento, un disparo resonó en la noche, deteniendo a la bestia en seco. Raúl se giró hacia la fuente del disparo, buscando desesperadamente una solución. ¿Quién podría haberlo salvado en el último momento? Pero al mirar hacia el bosque oscuro, solo vio una figura solitaria, con una escopeta en mano. Una figura que había estado observando desde las sombras. La última pregunta que Raúl se hizo antes de que la oscuridad lo envolviera fue: ¿quién era ese desconocido y qué más se escondía en el bosque? El eco del disparo aún retumbaba en el aire mientras la bestia, tambaleándose por el impacto, se detuvo en seco. Los ojos amarillos de la criatura brillaban con furia, pero no se movió. Raúl
Laura y los niños apenas podían respirar. El miedo los había paralizado por completo, y todo parecía en cámara lenta, como si el mundo hubiera dejado de girar en ese instante. La figura solitaria que había disparado la escopeta seguía allí, a una distancia prudente, observando, sin prisa, sin miedo. No había prisa, no había tensión en sus movimientos, solo una calma inquietante, como si ese lugar y esa situación le fueran familiares. Raúl, tratando de mantener la compostura, miró hacia el desconocido, esperando una explicación. La criatura había comenzado a retroceder lentamente, dándose cuenta de que no podía continuar con su ataque en ese momento. Aulló, un sonido tan profundo y primitivo que hizo temblar a todos los presentes, y luego, por algún motivo inexplicable, comenzó a alejarse hacia la oscuridad del bosque. La figura de la que Raúl se había percatado se acercó, con paso firme, y la luz de la luna iluminó finalmente su rostro. Era un hombre de mediana edad, con una barba desaliñada y ojos oscuros, como si los años de vida en ese solitario bosque le hubieran dado una mirada profunda y penetrante. Llevaba ropa de trabajo, pero lo más perturbador de todo era el aire de determinación que irradiaba. No era un simple campesino ni un cazador común. «¿Quién eres?», preguntó Raúl, apenas creyendo lo que había ocurrido. El hombre levantó la escopeta como si lo hiciera por instinto y apuntó hacia el bosque donde la criatura había desaparecido. «No hay tiempo para explicaciones largas», dijo con voz grave, mirando fijamente al horizonte. «Siguen ahí». Raúl no entendía. ¿Quién era este hombre? ¿Cómo podía hablar con tanta certeza? La familia, atónita, trató de recomponerse, pero el miedo aún latía en sus venas como un tambor. Laura abrazó a Sofía, quien lloraba en silencio, mientras Tomás se aferraba a su madre. Raúl, por su parte, no podía apartar la vista del desconocido. Algo en sus ojos no era normal, algo que no podía identificar, como si hubiera estado en contacto con el mal durante mucho tiempo. El hombre, sin decir una palabra más, comenzó a caminar hacia el bosque, haciendo un gesto a la familia para que lo siguieran. «Si quieres que tus hijos sobrevivan a la noche, sígueme», fue lo único que dijo antes de adentrarse en la oscuridad. Raúl intercambió una mirada con Laura. Deberían confiar en este extraño. Pero el miedo por la vida de sus hijos era más grande que cualquier duda. Sin pensarlo dos veces, comenzaron a seguirlo. El aire en el bosque estaba frío y denso. Cada paso que daban parecía ser absorbido por la neblina que comenzaba a levantarse, envolviendo todo en una capa espesa y casi palpable. El viento susurraba entre los árboles, como si las propias sombras hablaran entre sí. Los árboles, altos y oscuros, se alzaban a su alrededor, haciendo que la luna pareciera aún más lejana, como si el bosque mismo los estuviera tragando. Mientras caminaban, Raúl no podía dejar de preguntarse qué había pasado con la criatura. ¿Por qué se había alejado? ¿Y por qué el hombre les había disparado en primer lugar? ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Raúl en voz baja, mientras trataba de mantenerse cerca del extraño. ¿Por qué no pudimos simplemente irnos? El hombre se detuvo por un momento y, sin mirarlo, respondió: «Porque en este lugar, salir no siempre es una opción. La criatura, o mejor dicho, los hombres lobos, no dejan ir a nadie. Te siguen. Siempre». Raúl no entendía. «¿Los hombres lobos?», repitió, como si esas palabras tuvieran un peso insostenible. El desconocido asintió, ahora mirando a Raúl, con una intensidad casi dolorosa. «Este hotel, este bosque, no son lo que parecen. Hay antiguos rituales en esta tierra, maldiciones que han sido transmitidas de generación en generación. No solo los hombres lobos acechan, hay algo peor, algo más oscuro, algo que los
convierte en lo que son. Raúl sintió que una sombra caía sobre él. Algo estaba muy mal en este lugar, algo que trascendía el terror que ya conocían. Mientras caminaban más adentro del bosque, los árboles comenzaban a separarse, dando paso a un claro en el que Raúl vio lo que parecía ser una antigua choza de madera. El hombre señaló hacia la choza. Dentro está la única manera de sobrevivir a esta noche, pero el precio es alto y no todos están dispuestos a pagarlo. Raúl miró a Laura, quien parecía tan confundida como él. Sobrevivir a esta noche. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué tenía que ver la choza con todo esto? El hombre se adelantó, y antes de que Raúl pudiera hacer otra pregunta, ya estaba empujando la puerta de la choza. El olor a tierra húmeda y a madera podrida llenó el aire. Al entrar, el lugar estaba oscuro, pero el hombre encendió una lámpara de aceite que iluminó una mesa en el centro, donde se encontraban objetos extraños, cuchillos, hierbas secas y símbolos grabados en el suelo. Aquí es donde todo termina, dijo el hombre mientras comenzaba a preparar un ritual. Raúl sintió una inquietud creciente. Algo no estaba bien. El aire, ya pesado, se volvió aún más denso en la choza. ¿Qué era lo que este hombre estaba preparando? ¿Qué tipo de rituales había en este lugar olvidado por el tiempo? El sonido de los aullidos de los lobos se escuchaba cada vez más cerca. La choza estaba impregnada con un aire espeso, como si el tiempo se hubiera detenido en ella. Raúl observaba atentamente al extraño, mientras éste, sin perder el ritmo, acomodaba los objetos sobre la mesa. Un cuenco con agua oscura, unas cuantas velas amarillas y algunos hierros que parecían haber sido usados en rituales mucho antes que ellos llegaran. Cada movimiento del hombre parecía cuidadosamente calculado, como si todo estuviera ya predestinado. Laura, visiblemente nerviosa, se acercó a Raúl y susurró al oído. ¿Qué está haciendo? ¿De qué sirve todo esto? Raúl no sabía qué responder, pero algo dentro de él le decía que no debía preguntar más. El miedo era tan palpable que sentía que incluso el aire pesaba sobre sus pulmones. Cada paso, cada segundo, cada gesto del extraño les estaba conduciendo a una verdad aún más oscura. ¿Por qué este hombre parecía saber tanto? ¿Y por qué había ayudado a enfrentarse al hombre lobo en primer lugar? ¿Estaba en la misma lucha o acaso se había convertido en parte de la oscuridad que rondaba esa zona? El desconocido, con una calma casi aterradora, levantó un cuchillo y lo acercó al cuenco de agua. La luz de las velas danzaba sobre el filo, reflejando un brillo extraño. Con una voz apenas audible, comenzó a murmurar palabras que Raúl no pudo entender, pero que sintió profundamente en su pecho. Un escalofrío recorrió su cuerpo. La sangre será el vínculo, la oscuridad lo hará todo, murmuró el hombre mientras trazaba símbolos en el aire con el cuchillo. Raúl quería detenerlo, hacerle una pregunta, pero algo en su interior lo mantenía inmóvil. Este hombre parecía saber lo que estaba haciendo, aunque el terror ya se había apoderado de todo su ser. De repente, la puerta de la choza se cerró violentamente, haciendo que todos saltaran. Los niños gritaron asustados, y Laura abrazó a Sofía con fuerza. El extraño apenas levantó la vista, continuó con su ritual como si todo estuviera bajo control. Raúl, tembloroso, se dio cuenta de que la atmósfera en la choza había cambiado por completo. El aire ya no era solo denso. Se sentía como si estuviera cargado de algo maligno, algo que acechaba, y luego las luces de las velas comenzaron a parpadear. «¡Está llegando!», gritó el hombre con voz firme, aunque no mostró signos de pánico. Solo una seriedad que hacía que el miedo de Raúl fuera aún más grande. Raúl no entendía. ¿Qué estaba pasando? El hombre lobo, el ritual. ¿Qué relación tenía todo esto?
Los aullidos de la criatura desde el exterior se intensificaron, reverberando en el aire como un rugido de guerra. Se sentía como si la criatura estuviera cada vez más cerca, como si algo hubiera despertado en el bosque. El hombre levantó el cuenco con la sustancia oscura y con un gesto de destreza vertió el contenido sobre el suelo. Raúl pudo ver cómo la sustancia se expandía rápidamente, cubriendo el piso con un líquido negro que parecía moverse por sí mismo. Los símbolos que estaban grabados en el suelo comenzaron a brillar débilmente, y una energía palpable llenó la habitación. La temperatura descendió abruptamente, y un viento extraño comenzó a soplar, agitando las velas con fuerza. «Espera», dijo Raúl, sintiendo que algo no estaba bien. «¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo?» El hombre levantó la mirada hacia Raúl y por primera vez el desconocido mostró una pequeña sonrisa. Una sonrisa que no alcanzaba sus ojos y que no hacía más que incrementar el pavor de Raúl. «Esto es lo único que nos puede salvar. Si sobrevivimos esta noche, habremos pagado el precio», dijo el hombre, y su voz sonó diferente, como si viniera de un lugar mucho más lejano. Antes de que Raúl pudiera preguntar más, el viento en la choza se intensificó y la puerta se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga helada. La figura del hombre lobo apareció en la entrada, imponente, con los ojos encendidos de rabia y una expresión salvaje en su rostro. No parecía humano, no lo era. Su cuerpo, cubierto de pelaje, reflejaba la luz tenue de las velas, como una sombra gigante que se deslizaba hacia ellos. Raúl apenas tuvo tiempo de reaccionar. El hombre lobo saltó hacia el interior, lanzándose hacia el hombre que había preparado el ritual. El caos estalló en la choza. Las velas cayeron al suelo, la luz se apagó, y todo se sumió en la oscuridad más absoluta. Raúl, en un instinto de supervivencia, se lanzó hacia Laura y los niños, tratando de apartarlos del monstruo. Pero, antes de que pudiera hacer cualquier cosa, una luz repentina iluminó la choza. Era el hombre, con el cuchillo en mano, iluminado por una energía que emanaba de su cuerpo. La criatura se detuvo por un segundo, gruñendo, alzando su rostro hacia él. «¡No lo permitiré!», gritó el hombre, levantando el cuchillo con fuerza, y de inmediato la oscuridad pareció retroceder, como si la luz que desprendía el cuchillo fuera capaz de repeler a la bestia. El hombre lobo dio un paso atrás, como si estuviera siendo repelido por un poder ancestral. La energía en la choza era ahora tangible, pesada, como si el aire hubiera sido drenado de todo oxígeno. El hombre comenzó a recitar palabras en una lengua antigua, y la criatura, al principio furiosa, comenzó a alejarse lentamente, no sin antes lanzar una última mirada llena de odio. Raúl, aún sin comprender completamente lo que estaba ocurriendo, tomó a su familia y se alejó de la choza, observando cómo la figura del hombre lobo se desvanecía en la niebla. La criatura había desaparecido, pero ¿qué había sucedido realmente? ¿Había sido una victoria o solo el principio de algo mucho peor? El hombre miró a la familia una última vez, y antes de que Raúl pudiera preguntarle más, él simplemente habló. La oscuridad nunca se aleja por completo, pero por esta noche están a salvo. Raúl no dijo nada. Sin embargo, las palabras del extraño resonaron en su mente. ¿A salvo? ¿Qué significaba eso realmente? La familia se alejó rápidamente de la choza, cruzando la frontera de la neblina que parecía engullirlos, dejando atrás el refugio, pero también la sensación de que algo más, mucho más oscuro, los estaba acechando. Raúl sentía el peso del miedo en sus hombros, como si la atmósfera misma fuera una extensión del peligro que ahora los perseguía. A cada paso que daban hacia el hotel, las sombras del bosque parecían seguirlos, como si no pudieran escapar de la pesadilla que se había desatado.
El hombre lobo había desaparecido, sí, pero Raúl no podía sacudirse la sensación de que algo mucho peor estaba por suceder. No era solo el hecho de haber visto a una criatura sobrenatural, era el conocimiento inquietante de que esa criatura no era un ser aislado. Había algo más grande, más siniestro que estaba a punto de manifestarse, y él y su familia no habían hecho más que arañar la superficie de un mal antiguo. El sonido de sus pies sobre el suelo húmedo era lo único que rompía el silencio de la noche. La luz de la luna iluminaba tenuemente el camino, pero no traía consuelo, solo una frágil capa de seguridad sobre la vasta oscuridad que los rodeaba. Cada paso parecía acercarlos a algo inevitable, como si el destino los estuviera empujando hacia una confrontación con lo desconocido. Raúl, ¿qué sucedió? ¿Qué era ese hombre? ¿Qué fue lo que hizo? Preguntó Laura, su voz temblorosa. Ella había intentado ser fuerte, pero el miedo se reflejaba en sus ojos. Raúl la miró, pero no supo qué decir. ¿Cómo explicar lo que no se entendía? El hombre había hecho algo que había logrado ahuyentar al hombre lobo, pero las preguntas aún flotaban en el aire, sin respuesta. No lo sé, dijo Raúl, su voz resonando vacía en la vasta quietud de la noche. Pero creo que lo que hizo fue mucho más grande de lo que pensamos. Laura apretó la mano de Raúl, sintiendo cómo sus dedos se aferraban a ella, con desesperación. Pero lo peor era que ambos sabían que lo peor aún no había pasado. El hotel, aunque relativamente cercano, parecía estar a una eternidad de distancia. El viento soplaba con fuerza, y las sombras en los árboles parecían alargarse, estirándose hacia ellos. La luna, en lo alto, parecía observarlos desde una altura distante, fría y distante, como si no les ofreciera consuelo alguno. Finalmente llegaron al hotel, y aunque las luces cálidas y acogedoras del interior les ofrecieron una sensación momentánea de seguridad, sabían que algo más los acechaba. La pesadilla no había terminado, solo había tomado un respiro. Dentro del hotel, el ambiente era pesado. Los pocos huéspedes que aún permanecían allí los observaban de manera extraña, con una mezcla de curiosidad y recelo. Parecían saber algo que Raúl y su familia no comprendían. ¿Dónde está el extraño?, preguntó Raúl en voz baja, mirando alrededor, buscando al hombre que los había ayudado, al hombre que había conjurado algo que les dio una mínima oportunidad de sobrevivir. Pero la respuesta no vino. El hombre había desaparecido tan misteriosamente como había llegado, y Raúl no podía evitar pensar que tal vez nunca estuvo realmente allí. Era una ilusión. Un ser que había sido enviado para guiarlos o para asegurar su condena. La noche se alargó, y el silencio reinó en el hotel. Pero no era el silencio pacífico de la calma, sino uno cargado de la sensación de que la amenaza aún rondaba. Sofía y Pedro, agotados, se quedaron dormidos sin saber de la verdadera magnitud de lo que se avecinaba. Laura y Raúl se sentaron en una de las mesas del vestíbulo, observando las sombras danzar a través de las rendijas de la ventana. La tensión entre ellos era palpable. Raúl intentaba asimilar todo lo ocurrido, pero las piezas del rompecabezas no encajaban. Algo había sucedido en esa choza, algo que había alterado el curso de la realidad, algo que no podían entender. Y mientras se quedaban ahí sentados, una sensación de desesperanza los envolvía. Era entonces cuando lo sintieron. Un aullido lejano, bajo y profundo, resonó a través del aire, penetrando las paredes del hotel y causando que cada huésped se levantara sobresaltado. Raúl se quedó rígido. Era el mismo aullido, el mismo que habían escuchado antes, pero esta vez sonaba mucho más cerca. Laura se levantó rápidamente, dirigiéndose hacia las ventanas. Los árboles fuera del hotel se agitaban violentamente, y la niebla, espesa como una capa de muerte, comenzaba a arrastrarse lentamente hacia el edificio.
Una oscura figura se deslizó entre los árboles y Raúl vio, con el corazón encogido, cómo la silueta del hombre lobo se erguía entre ellos. El horror regresó con una fuerza aún mayor. El hombre lobo estaba de vuelta y esta vez no venía solo. El aullido resonó una vez más, esta vez mucho más cerca. Una oleada de terror recorrió a Raúl cuando entendió la gravedad de lo que sucedía. El hombre lobo había sido solo el primer presagio. Algo mucho peor estaba por venir, algo mucho más oscuro que la bestia que cazaba en el bosque. Algo que había estado esperando en las sombras, observándolos desde el principio. Raúl apretó los dientes y con una determinación feroz se giró hacia Laura. «Tenemos que irnos ahora». Y sin pensarlo, comenzó a mover a su familia hacia la salida, sabiendo que la oscuridad que los había seguido hasta allí ya no se detendría hasta reclamar todo lo que quedaba. El aire era espeso y frío. Raúl, Laura y sus hijos caminaban rápidamente a través del pasillo del hotel, sin mirar atrás. Cada crujido en el suelo, cada sombra proyectada por las luces del pasillo, parecía más una amenaza que una simple coincidencia. Sus mentes estaban nubladas por el terror, pero la urgencia los empujaba y su única opción era avanzar. Afuera, el viento aullaba como una criatura que se alimentaba de su miedo. La entrada estaba al final del corredor. Raúl la miró, sus manos temblorosas aún sosteniendo las llaves del coche. Sabía que necesitaban salir de allí, pero la sensación de que ya era demasiado tarde para escapar le calaba los huesos. Las luces parpadearon de manera errática y el hotel pareció resonar con el eco de algo mucho más grande que ellos, algo oscuro y ancestral que aguardaba en las profundidades de la noche. De repente, un aullido desgarrador, profundo y penetrante, cortó el aire. No era el mismo sonido de antes. Esta vez era más cercano, más violento, más hambriento. Raúl se detuvo en seco y miró a su alrededor. La niebla se arremolinaba fuera de la ventana como una corriente que aspiraba todo lo que tocaba. Sabía que la criatura estaba ahí, acechando. El horror que había desatado esa noche había superado las barreras de lo que podían entender. «Raúl, tenemos que salir ya», dijo Laura con una voz quebrada, empujando a los niños hacia él. Sus ojos brillaban con miedo y su cuerpo temblaba, no solo por el frío, sino por la certeza de que la muerte los perseguía. Raúl asintió, pero sabía que no podían irse sin enfrentar lo que estaba acechando más allá de esas paredes. ¿Cómo se enfrentaban a una criatura tan salvaje y sobrenatural? No era un animal común, ni siquiera un monstruo. Era un predador de la oscuridad, algo que no tenía explicación lógica. La puerta principal del hotel se encontraba justo al final del pasillo y parecía más distante con cada paso que daban. Cada vez que Raúl levantaba la mirada hacia el exterior, la niebla parecía engullir más el paisaje, como si el mundo mismo estuviera siendo tragado por una fuerza invisible. Al llegar a la entrada, el crujir de los vidrios de la ventana resonó por todo el pasillo. El aire se llenó con un olor agrio, metálico, que los hizo retorcerse de asco. La puerta principal estaba cerrada. Raúl la empujó con desesperación, pero no cedió. Miró hacia el vestíbulo. Las luces de la lámpara comenzaron a titilar de forma errática y los gritos de los demás huéspedes resonaron cada vez más distantes, como si la propia tierra los estuviera devorando. «Raúl, está afuera, ya está aquí», gritó Laura, su rostro pálido, los ojos desorbitados. El miedo la había dejado sin palabras y no podía moverse, como si la presencia de la bestia la hubiera petrificado. En ese momento, Raúl sintió un peso en su pecho. Algo pesado y oscuro lo observaba. La ventana al final del pasillo se rompió en pedazos. Una sombra monstruosa emergió de la neblina. Un ser cubierto de pelos gruesos, con garras largas y ojos amarillos brillando con furia.
Su cuerpo era masivo, su aliento caliente, y el sonido de sus pasos resonaba con fuerza, como si el propio suelo temiera su presencia. El hombre lobo estaba allí, y detrás de él, en la oscuridad, más figuras emergían. Raúl no podía creer lo que veía. No era solo un hombre lobo, estaba rodeado por otros, un grupo de ellos. Y la oscuridad misma parecía estar viva, envolviéndolos. ¡Corre!, gritó Raúl, empujando a Laura y los niños hacia el exterior. Pero antes de que pudieran dar un paso, una garra enorme se extendió, bloqueando la salida. La bestia había avanzado más rápido de lo que pensaron posible. Raúl se giró hacia ella, sintiendo una presión de desesperación apoderarse de él. Los otros huéspedes, atrapados en sus habitaciones, no pudieron más que escuchar los aullidos de las criaturas, un eco terrorífico que resonaba en sus corazones. Raúl sabía que no podían huir. No lo lograrían. «Laura, corre hacia el coche, yo los distraeré», le dijo mientras avanzaba hacia la figura del hombre lobo, que se acercaba con un rugido sordo y amenazante. La familia corrió hacia el coche, pero el peligro ya había alcanzado a Raúl. El hombre lobo le lanzó un zarpazo, que lo lanzó contra la pared con tal fuerza que su cuerpo quedó inmovilizado. Era el final. De pronto, una luz brillante, una explosión de energía, iluminó todo el lugar. Raúl, aún aturdido, pudo ver algo que no esperaba. En la distancia, el mismo hombre que había desaparecido antes apareció frente a las criaturas. Estaba rodeado por una energía oscura, casi tangible, que parecía repelente. «¡Váyanse!», gritó el hombre, alzando una mano hacia las criaturas. Un grito de furia recorrió el aire, pero las sombras, como si de alguna manera reconocieran la fuerza de la figura, comenzaron a retroceder. El hombre comenzó a recitar palabras que resonaron profundamente en el aire, y Raúl sintió una presión en el pecho, como si la tierra misma los estuviera liberando. Finalmente, el hombre lobo, junto con las otras criaturas, se desvaneció en la niebla como si nunca hubieran estado allí. Raúl, en el suelo, miró a Laura, que se acercaba rápidamente al coche con los niños. La lucha no había terminado, pero al menos habían logrado escapar, por ahora.